Muy buenas noches. Gracias, muy amable. Apreciamos mucho su disposición para estar con nosotros y realmente le agradecemos además que con usted podamos iniciar este interesante programa. Sol Ángel, ¿qué pregunta podemos hacerle al profesor Peñalosa? Profesor, mucho gusto que esté aquí con nosotros, muchas gracias. Principalmente, ¿cuál es la lucha de México Negro? Me inicio diciendo buenas noches. Buenas A ver, noches. invitación que hace su auditorio, su audiencia, poder compartir estas experiencias en el movimiento afroamericano. Sí, México Negro es la organización pionera del movimiento afroamericano. La lucha, la cual en 1997. Uh-huh. Y en la lucha de México Negro, el mexicano es por el reconocimiento de la nación afromexicana, por la inclusión en el censo de población, la inclusión del tema de los descendientes en los libros de texto, por el desarrollo económico, cultural, social, de las comunidades afromexicanas, y por erradicar todas las prácticas. Es la lucha de México. Le escuchamos un poco entrecortado, profesor. A lo mejor nos ayuda si se mantiene un poco más cerca del micrófono, donde tenga el micrófono, porque sí se escucha un poco entrecortado y a veces distante. Pero bueno, Julio Alejandro, ¿qué podemos avanzar en este tema, por favor? Pues tal cual. Bueno, pues muchas gracias, profesor Sergio Peñalosa. ¿Cómo se dio esta invisibilidad para la comunidad afrodescendiente en México? Sí, desde la época de la colonia, donde se trató de invisibilizar a este sector de la población, a justificar primeramente en la colonia, africanas primero y luego afrodescendientes. Profesor, vamos a tener que reanudar la comunicación telefónica porque no se escucha nada, está demasiado entrecortado, puede ser el servicio de internet o el micrófono. Vamos a cortar y lo van a volver a enlazar, si nos permite, profesor, por favor. Bien, Claro, claro. Gracias, muy amable. Ya está por ahí, profesor Peñalosa, buenas noches de nuevo y esperemos que ahora sí el internet nos permita continuar muy bien. Muchas gracias, por favor. La pregunta la había hecho Julio Alejandro. Sí, muy buenas noches. Ya, perfecto. Adelante, sí, adelante, por favor. Buenas noches y agradezco la invitación para compartir estas experiencias en el movimiento afromexicano. Y para la audiencia que ustedes tienen también, agradezco su atención. ¿Sí? Gracias a usted por estar con nosotros, profesor. Nos estaba contando, no sé si podría repetir un poco de a lo que se dedica la Asociación de México Negro. Ahora sí, ya sin cortes, para que todos podamos entender cuál es su lucha y a qué se dedican. Decía yo que México Negro es la organización pionera en el movimiento afromexicano, la cual se constituyó en 1997 y luchamos justamente por el reconocimiento constitucional, por la inclusión en el censo de población, por la inclusión del tema de los africanos y de los afrodescendientes en los libros de texto, por el desarrollo económico, cultural y social de las comunidades afromexicanas y por erradicar todas las prácticas discriminatorias, entre otros propósitos que tenemos como organización y como movimiento. Perfecto. Profesor, ¿cómo se dio este proceso de invisibilidad, de borrar la comunidad afrodescendiente y sus logros en México? Sí,
Comentaba yo anteriormente que, bueno, en lo personal puedo partir de dos momentos. Uno en el que justamente en la época de la colonia con en la época de la colonia, ¿sí?, con el tráfico de personas africanas, que desde el trayecto en que lo traían, el trato inhumano que se dio, ¿verdad?, hasta la llegada al continente americano y de manera específica a lo que hoy es México, el traslado desde donde eran desembarcados hacia los mercados, a la Ciudad de México, ¿sí?, y luego a las haciendas donde propiamente iban a ser parte de esa esclavitud. Y esa invisibilización precisamente inicia para justificar primeramente esa explotación que se daba a las personas esclavizadas, y posteriormente con el trato humano. Para esa época no se hablaba de los derechos humanos, pero también era justamente dar todo ese tiempo al trato que se daba a estas personas que se quitaron. Yo creo que sí, dígame. No, adelante, por favor, adelante, profesor. Sí, en el México independiente se sigue pretendiendo invisibilizar al sector afrodescendiente en esta sociedad mexicana, ¿sí? Primero porque con el discurso del mestizaje quisieron borrar o dar a entender que no había diferencias sociales en México, y que no había desde luego diferencias como secuelas de esa esclavitud. Pero bueno, vemos que a 500 años no fue posible borrar propiamente la presencia de los afrodescendientes, ya que yo creo que queda claro que en los dos procesos de visibilización estadística, uno llamado la encuesta intercensal del 2015 y el otro el censo de población 2020 que acaban de pasar, ¿verdad?, que aunque no conocemos los resultados, ya hay cifras que se aproximan a la realidad, porque anteriormente se hablaba de 450,000 personas afrodescendientes en México, y decíamos, bueno, ¿de dónde sacaron el dato, no? Y bueno, ahora que se hace la encuesta intercensal, somos ya 1.381.853 personas que nos hemos reconocido, y todo lo que implica de que no se hizo un proceso realmente satisfactorio, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces la invisibilización justamente es para querer cubrir justamente lo que la esclavitud dejó como secuelas en las diferentes sociedades del mundo. Bien, profesor Peñalosa, me llama la atención, ¿cuál es la reacción de los mexicanos cuando escuchan, por ejemplo, la denominación de su organización, México Negro? ¿Lo asumimos como algo distante, incluso a veces hasta ofensivo? Mexicanos que, a pesar de las evidencias o de su origen afrodescendiente, se ofenden cuando se les habla de México Negro. Claro. Bueno, aquí es parte del proceso de fortalecimiento de la identidad. Justamente el nombre de nuestra organización fue analizado, discutido al interior de la misma, justamente porque nosotros queríamos con el nombre, con la organización, tener la voz de todos aquellos afrodescendientes en cualquier entidad del país que se encontraran, ¿verdad? Y yo quiero partir de que la palabra negro, a pesar de que fue una palabra impuesta por los europeos, con ello borraron las diferencias culturales, que bueno, en África, un continente tan grande y con una diversidad cultural, el color de la piel no era la diferencia, sino eran los elementos culturales, pero los europeos, para referirse a todas las culturas africanas, de negro. Y bien, en el país y de manera específica en Guerrero, en Oaxaca, nos autodenominamos negros nosotros y no tenemos ningún problema, ¿verdad? El problema viene de afuera cuando
de manera peyorativa nos dicen negros, pinches negros o algo, ¿no? Para ofendernos, pero no tenemos ningún prejuicio para llamarnos o que nos llamen negros cuando se hace de manera, pues, ¿qué diría yo? Correcta, ¿no? Aunque respetuosa. No es, respetuosa, exactamente. Sí. Profesor, habla de derechos constitucionales. ¿Cuál es la diferencia entre un afrodescendiente mexicano y cualquier otro ciudadano mexicano? Claro. Quiero partir, o bueno, mejor dicho, en la Constitución tenemos los derechos individuales. Se considera, contempla, o todo mexicano tiene sus derechos, como persona, como individuo, como ciudadano. Claro. Y esos son individuales. Pero habemos grupos, y si hacemos referencia a los indígenas que tienen más de 25 años que fueron reconocidos en la Constitución, que son un grupo de personas que físicamente tienen características similares, ¿sí? Es el mismo caso con los afrodescendientes en México. Pero además los elementos culturales específicos que nos dan identidad también, ¿sí? Son elementos culturales propios de un grupo humano, de un grupo étnico, un grupo cultural. Y repito, esto es el mismo proceso para los afrodescendientes de México, ¿sí? Con ello también estamos ubicados en algún territorio, ¿sí? Que son los elementos que el INEGI empezó a tomar como parte de contar de manera específica a los grupos culturales. Era una de las cuestiones que nos decían por la cual no podíamos ser contados en el censo de población como una etnia, ¿sí? Entonces, entre esos derechos individuales que todo mexicano tiene, también está el otro grupo de derechos que son los colectivos y que justamente considera o defiende, ampara a todas las personas que tenemos elementos culturales específicos que nos dan una identidad, características específicas y que tenemos un territorio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los derechos constitucionales para un mexicano que no sea de una etnia y los derechos constitucionales para los grupos, ¿verdad?, étnicos o culturales de México. Por cierto, quiero decirles que somos la etnia número 69, ¿sí? Ya al ser reconocidos en la Constitución Federal. Muy bien. Bien, pues profesor, le agradecemos mucho, profesor Sergio Peñalosa, que nos haya dado el banderazo de arranque de este programa con el contexto que nos ha dado de este tema, los afrodescendientes en México. Apreciamos mucho su participación y le enviamos un saludo, profesor Peñalosa. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Igualmente, Gracias. hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.